Pensar que conocemos todo de Dios. Uno de los errores más grandes de los cristianos es cuando usted dice: yo conozco todo de Dios, yo sé todo de Él, y a mí nadie me puede hacer cambiar, a mí nadie porque yo conozco todo yo de Él. Es el error más grande de todos los cristianos, o de algunos cristianos o algunos pseudo cristianos, que muchas veces creen ellos conocer a Dios. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado con estas personas o con estos hermanos que dicen saberlo todo. Porque esos son las personas que muchas veces se levantan contra la iglesia y contra el crecimiento de Dios. A su nombre. A su nombre. Porque cuando uno conoce más a Dios, uno más se entrega a Dios. Cuando uno conoce más a Dios, uno hace más las cosas para Dios. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios no es retroceder. Conocer a Dios no es estar estático. Conocer a Dios es no ir a la casa, al trabajo. Conocer a Dios es hacer la obra del Señor. Predicar, evangelizar, ganar almas, levantar el reino del Señor, hacer que la casa de Dios crezca. Ese es el cristiano verdadero que conoce a Dios. A su nombre. A su nombre. Entonces, el error más grande de la mayoría de los cristianos es cuando ellos piensan que todo conocen de Dios. A su nombre. Entonces, realmente a mí me preocupa particularmente estas personas. A su nombre. A su nombre. ¿Por qué? Porque de alguna forma ellos han disminuido el amor hacia Dios, porque ellos mismos tienen un propio concepto de lo que es de Dios. Entonces ellos ya no, menos volumen, ellos ya no están abiertos para poder hacer las cosas de Dios. Ellos han cerrado, han hecho un cerco sobre ellos y delante de ellos, que solamente es su palabra de ellos lo que hace que ellos prevalezcan. Pero en el reino del Señor no es tu pensamiento, mis pensamientos, dice el Señor. Tampoco son tus caminos, mis caminos, dice el Señor. Nosotros hacemos planes, nosotros tenemos pensamientos, pero los pensamientos de Dios son más grandes. Los pensamientos de Dios van más allá que nuestros propios pensamientos. A su nombre. A su nombre. Amén, pueblo. Amén. Entonces, iglesia de Dios, aleluya, preocupa mucho que estas personas, gloria a Dios, dicen que han conocido a Dios a tal profundidad que muchas veces ellos tienen respuesta a toda pregunta. Estas personas tienen respuesta a todas las preguntas. A su nombre. Mas ellos no son hacedores de la palabra de Dios. Ellos no viven no practican la palabra de Dios. A su nombre. Conocen tanto a Dios que ellos han embloqueado, han encementado la gloria de Dios, porque ellos piensan en algún momento que son más que Dios. Entonces, el que conoce a Dios siempre es un recipiente del Espíritu Santo. El que conoce a Dios es un instrumento de Dios. El que conoce a Dios es una fuente del Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Amén, pueblo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces estas personas, estos cristianos, siempre, gloria a Dios, tienen respuesta para toda pregunta. Ellos conocen tanto de teología, ellos conocen tanto de Biblia, pero no hay frutos en ellos. No hay un ministerio que crezca en ellos. ¿Por qué? Porque ellos han cerrado la gloria de Dios. Ellos han determinado ser ellos, mas no Dios en ellos. A su nombre. A su nombre. Por eso la palabra dice: ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo tengo que hacer la obra de Cristo en esta tierra. Yo no tengo que hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso. Yo tengo que hacer la voluntad de Cristo. A su nombre.
Ese es el llamado de todo cristiano. Es el llamado de todo hijo de Dios. A su nombre. A su nombre. Entonces es una preocupación este tipo de personas. Para ser honesto, hermano mío, gloria a Dios, a estas personas se les considera muy peligrosa en la iglesia, porque estas personas son los que causan división. Estas personas son los que contaminan la iglesia con sus principios, con sus teorías. Estas personas no son los que se sujetan al pastor, sino que ellos ya son pastores dentro de la iglesia. A su nombre. A su nombre. Amén. Por eso la Biblia habla, hermano, también cuando Jesucristo bajaba del monte, reunió a sus discípulos y les preguntó a sus discípulos: ¿y qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Ahí estaban sus 12 discípulos. Los discípulos caminaban con él. Los discípulos veían la gloria de Dios, pero nunca supieron quién era él, porque los discípulos caminaban en su propio pensamiento, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría. Así son los cristianos. Conocen tanto de Dios que ellos solos caminan. Si por ellos fueran, ellos se van al cielo y bajan del cielo. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Por eso cuando Jesús les preguntó a ellos, Jesús quería saber realmente con quiénes estaba caminando él, quiénes eran ellos para él. Por eso Jesús hizo la pregunta. A su nombre. A su nombre. Pero hubo uno de ellos que sí lo identificó quién era. Los demás estaban pensando, estaban en sus posiciones. ¿Por qué ellos pensaban así? ¿Por qué ellos hablaban de esa forma? ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo influenciados por los que escuchan, por el entorno. Ellos eran influenciados por los que escuchan, por los demás, por las personas. Pero no veían realmente el que andaba con ellos. Era Dios, era el Espíritu Santo, era Jesucristo, Hijo de Dios. A su nombre. A su nombre. Entonces, iglesia de Dios, en estos tiempos finales que estamos viviendo, son los últimos tiempos de la verdadera iglesia en esta tierra. Son los últimos tiempos que estamos aquí en esta tierra. En cualquier momento, hermano mío, tocará la trompeta. ¿Por qué hay mucha gente que se está enfriando? ¿Por qué hay mucha gente que se llena de ira, de odio, de rencor? A su nombre. ¿Por qué vemos realmente en las calles muerte, 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 muerte? ¿Por qué vemos en las noticias desastre, terremoto? ¿Por qué vemos tanta maldad? ¿Por qué? Son tiempos finales. Son tiempos, hermano mío, que muchos de los que caminan, de los que verdaderamente escuchan el mensaje de la salvación, no practican la palabra de Dios. A su nombre. A su nombre. Por eso dice la Biblia que estamos viviendo como en los tiempos de Noé. A su nombre. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. ¿Quién vive? Va a haber una vigilia. No, que tengo que trabajar mañana. A su nombre. Hay ayuno. No, es que no tengo tiempo. Hay clamor de madrugada. No, es que estoy enfermo de los pulmones. Siempre quejándose, siempre pretextos y pretextos. Por eso Jesús preguntó. Él no preguntó realmente por lo que la gente decía, porque él ya sabía todo, pero él quería saber también de su propia boca de ellos qué ellos pensaban de él. A su nombre. Por eso muchos están en la iglesia, pero pocos son los que reciben sanidad. Muchos vienen a la casa de Dios por una palabra, por una respuesta, pero pocos son los que lo encuentran. Por eso Jesús habla que a él le perseguían multitudes y solamente uno recibió el milagro. A su nombre. Por eso tenés un ejemplo en la Biblia, aquella mujer de flujo de sangre, cuando tocó el manto del Nazareno. A su nombre. A su nombre. Todo el mundo lo tocaba al Nazareno, todo el mundo lo tocaba a Jesús, ahí lo empujaba, ahí estaba detrás de él, pero habían enfermos, pero habían desahuciados, pero aquella mujer tenía fe. Por eso ella fue sana. A su nombre. Alábale con fuerte palmas, Señor. A su nombre. A su nombre.
Entonces, iglesia de Dios, me preocupa realmente este tipo de persona. Gloria a Dios. A estas personas son las más peligrosas. Son estas personas que creen conocer a Dios en su totalidad. Por eso, iglesia, entonces necesita que usted entienda que hay un Dios más grande que usted. Hay un Dios más poderoso que usted. Hay un Dios más sabio que usted. Hay un Dios que tiene más conocimiento que usted. A su nombre. Pero lo que pasa cuando tú sientes que tú todo lo sabes, usted está limitando el poder y la gloria de Dios. Cuando tú te llenas de mucho conocimiento, de mucha doctrina, de mucha palabra y te vuelves un teólogo, tú limitas la gloria de Dios. Y yo te lo voy a mostrar más adelante lo que pasaba. La Biblia habla. Ahí habla. Vamos a ver ese lugar donde realmente usted va a entender cómo realmente es mejor ser guiado por el Espíritu Santo que ser guiado por nosotros mismos. Cuando tú eres guiado por tu propio conocimiento, tu propia teoría, tu propia sabiduría, te va a llevar a fracaso. Porque la sabiduría del hombre es limitada. El conocimiento del hombre es limitado. Va a llegar un momento que tu conocimiento, tu teoría, tu sabiduría no va a dar más. Y cuando ya llega a su límite, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a hablar mal. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Alábale con fuerte palma al Señor. Entonces, iglesia de Dios, más que el conocimiento de la palabra, más que la teología de la palabra, realmente es donde usted no debe realmente tener a Dios como una imaginación dentro de usted. Usted no tiene que imaginarse de que Él vive, sino tiene que hacerlo realidad de que Él vive. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, Dios no está en la imaginación del hombre, porque en la imaginación del hombre es donde nosotros limitamos el poder de Dios, limitamos las bendiciones de Dios, limitamos la gloria de Dios. Esa es nuestra limitación. Mas Dios va más allá de lo que es la imaginación del hombre. A su nombre, a su nombre. Entonces vamos a ver la gloria de Dios cuando nosotros no imaginamos a un Dios chiquitito, sino creemos y tenemos fe que servimos a un Dios grande, a un Dios de poder, a un Dios que todo lo sabe, a un Dios que todo lo puede, a un Dios de los imposibles. A su nombre, a su nombre. Amén, hermanos. A veces la mayoría de los cristianos camina por la teoría y el conocimiento y se imagina y crea él mismo un prototipo, un modelo de Dios. A su nombre. Pues la Biblia habla, hermano, habla en Deuteronomio que Dios amonesta, que Dios no quiere realmente la idolatría. Él no quiere que levantes dioses, estatuas ni modelos, nada, porque Él es único, es el único Dios sobre todos los dioses, es el único Dios que reina en la tierra, que reina en el universo. A su nombre, a su nombre. Usted no puede imaginarse a Dios, usted tiene que hacerlo real a Dios. Cuando usted se imagina de Dios, usted limita el poder de Dios. Usted tiene que hacerlo real a Dios. Usted tiene que hacerlo real al Espíritu Santo. Si usted quiere bendiciones, hágalo real que Él es su banquero. Si usted está enfermo, hágalo real que Él es su médico. Usted tiene que hacerlo real a su Dios. No lo se imagine. Cuando usted le imagina de que Él sana, usted lo va a limitar. Usted tiene que creer de que Él sana. Usted tiene que creer que Él es su banquero. Usted tiene que creer que Él es su socorro. Alábale con fuerte palma al Señor. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Escuche, Dios es más grande del nombre que usted conoce de Él. Dios es más grande. Dios es un Dios, hermanos míos, que sobrepasa tu imaginación. Amén.
En tu mente no puede estar pensando que Dios solamente sanó al ciego Bartimeo. No, en tu mente tiene que estar que Dios siempre va a sanar a cualquiera. Tienes que creerlo. Si has venido enfermo, Dios te sana en esta tarde. Si estás con problemas, Dios va a solucionar tus problemas. Si estás en necesidades, Dios va a suplir tus necesidades. Eso es creer en Él. Eso es tener fe en Él. No imaginarse, no tenerlo en la filosofía, no tenerlo en la naturalidad, no tenerlo en el razonamiento. No, porque Él vive, Él reina por siempre y para siempre y por la eternidad. A su nombre, a su nombre. Alábale con fuertes palmas al Señor. Amén, hermanos. Entonces mira a tu hermano, dile: Dios es más grande que tus pensamientos. Su nombre. Dios es más grande que mis pensamientos. A su nombre. Nosotros somos como nada delante de Dios. Él es más grande. Tus deudas son chiquititas para Jehová. Tus problemas son chiquititos para Jehová. Tus necesidades son chiquititos para Jehová. Solo que debemos hacer, creerlo, tener fe. Él es el que me sana. Él es el que suple mis necesidades. Él es el dueño del oro y de la plata. A su nombre. Dios es más grande que tus opiniones y que tus decisiones. Toma asiento. Mira, hermano, cuando tú opinas que no puedes, tú estás limitando a Dios. Tú tienes un Dios en la imaginación nomás. Si tú dices que estás endeudado y es difícil pagar tu deuda, usted está limitando el poder de Dios. Usted lo está imaginando a Dios. Si usted dice que el médico lo ha desahuciado, lo ha decretado que tiene cáncer y que su vida tiene de repente colesterol, triglicéridos, o que es un diabético y no hay cura para sus males, y usted cree en lo que le dijo el hombre, usted está creyendo en las opiniones de los demás, pero no cree en el poder de Dios. Aleluya. No sé para quién está hablando el Señor. Ay, ay, ay. Yo no sé a quién está hablando el Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Entonces Dios es más grande que nuestras opiniones. Dios es más grande que nuestras decisiones. Usted podrá decidir trabajar más. Usted podrá decidir trabajar toda una semana. Pero Dios tiene un día para que trabajes, para que pagues tus deudas, para que tengas plata y tengas plata para emprestar y no pedir prestado. A su nombre. Mira a tu hermano, dile: no limites el poder de Dios. ¿Quién vive? Entonces mire acá, preste atención acá. El tanto conocer la palabra, el tanto saber de teología, limitamos el poder de Dios. Porque nosotros en nuestra propia entendimiento y en el conocimiento de la tecnología imaginamos de un Dios a nuestra manera, a nuestro estudio, a nuestra teoría, a nuestro conocimiento. Pero Dios va más allá que tu propio conocimiento. Dios va más allá que tu propia teoría. Dios va más allá que tu propia teología. Dios va más allá, hermano, que el razonamiento, que la lógica humana. A su nombre. A su nombre. Por eso, pueblo del Señor, el hombre le podrá ser infiel a Dios. El hombre le podrá traicionar a Dios. El hombre le podrá dejar a Dios. El hombre podrá amar mal de Dios. El hombre podrá irse, caerse en el lodo, revolcarse como el chancho y levantarse. Pero el amor de Dios es fiel y verdadero. Él está ahí para amarlo. Él está ahí para perdonarlo. Él está ahí para bendecirlo. A su nombre. Por eso la enseñanza de hoy día ya por título: Dios es fiel aunque tú no lo seas. Dile a tu hermano: Dios es fiel aunque tú no lo seas. Ay, ay, ay. Aleluya. ¿A cuánto les está dando ahorita duro la palabra? Dios es fiel
aunque tú no lo seas. De repente tú no oraste en esta noche, pero ahí Él siempre está. ¿A qué hora se levanta mi hija Victoria para que me clame? De repente tú no oraste el día martes. ¿A qué hora se levanta mi hijo Miguel para que me responda? De repente tú te duermes en la iglesia y estás con la Biblia parado, te duermes. ¿A qué hora se despierta mi hijo Víctor? Yo quiero que me ame como... Dios es fiel y verdadero. Nosotros lo fallamos. Nosotros podemos dejarlo. Nosotros podemos enojarlo. Nosotros podemos irnos al mundo a trabajar un mes, una semana. Como hay hermanos que me dicen: pastor, permítame trabajar un mes, pero una vez me voy a congregar. Ese nombre. Sí, ¿por qué? Porque el mucho conocimiento, la mucha teoría, o como fueron sus discípulos, están escuchando a las voces de los que le rodean, mas no escucha la voz de Dios. Por eso aquel habla así igual. Por eso los discípulos que hablaban, la gente dice que tú eres uno de los profetas, tú eres el Elías. Así decían. Pero ¿por qué hablaban así los discípulos? Porque ellos creían, ellos pensaban. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban al resto. Entonces así en las iglesias a veces uno decide, no porque Dios te habla, sino porque escuchas al hermano, escuchas al vecino, escuchas al amigo. Por eso es que te apartan de Dios. La mucha letra mata, la mucha letra te aparta del conocimiento y la sabiduría de Dios, hermano. Alábale con fuerte palma al Señor. A su nombre, a su nombre. Amén. Mira a tu hermano, dile: Dios es más grande que tus pensamientos. ¿Por qué escuchas tú a algunos hermanos que dicen: ay, ¿qué será de mí? Ay, siempre estoy pasando pruebas, siempre tengo necesidades, no hay plata, y siempre así. ¿Por qué? Porque ellos, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, en lo que han escuchado, limitan el poder de Dios. Entonces ustedes, nadie debe limitar el poder de Dios. A su nombre. Miren, hermanos, la Biblia habla de un pueblo rebelde que Dios escogió a Moisés para liderar y llevarlo al desierto. Miren, desierto, diga desierto. Fuerte, desierto. Mira a tu hermano, dile: desierto. Despierta, desierto, dile. A su nombre. Mire, hermanos, mire, la Biblia es hermosa. Aquí encuentras todas las respuestas a lo que tú quieres saber, pero hay que leerla en el Espíritu. Hay que leerlo en el Espíritu Santo para que esa palabra lo puedas entender y puedas llevarle no a tu nivel, no a tu conveniencia, porque hay muchos saben toda la Biblia, pero a su conveniencia lo utilizan. Por eso muchos no diezman en las iglesias. Por eso muchos no ofrendan. Por eso muchos reniegan de la siembra. Siembra, plata, plata, plata. Porque esos son los apostolitos en las iglesias. A su nombre. Por eso hay que conocer la palabra, pero hay que conocer a Cristo. Si yo conozco la palabra, lo debo conocer a Él también. Porque cada vez que yo conozco la Biblia, Él se tiene que manifestar para conocerlo a Él. A su nombre. Entonces es la fe con obras. A su nombre. A su nombre. Entonces miren hermanos, Moisés llevó a ese pueblo que no vivía bien. Ese pueblo vivía en la esclavitud. Ese pueblo vivía en la explotación. Ese pueblo no comía como ustedes comen. Ese pueblo era un pueblo limitado en todo. Era un pueblo lleno de sufrimiento, de dolor. A su nombre. Tenían que comer, sí tenían un pan y unas hierbas, pero no comían de repente, hermano, un guiso de pato, una salchipapa o un pollo a la brasa. A su nombre. Pero ellos comían sus hierbitas, torrejitas de hierbitas con huevo de codorniz de repente, ¿no? A su nombre. Miren, hermanos, era un pueblo rebelde. Moisés, de un pastor de ovejas, era un pastor de multitudes. Hermano, él no lideraba 200 ovejas. Él era más de 2 millones de ovejas. A su nombre. Pero era un pueblo rebelde.
era un pueblo desobediente. ¿Por qué? Porque en el desierto ellos tenían hambre. Y Moisés clamaba a su padre, y su padre le da maná del cielo para comer. O sea, miren, el amor de Dios era tan grande que sobrepasa el amor del hombre. El amor del hombre es limitado. El amor de Dios es más grande. Se cansaron de comer el maná del cielo. Ay, Moisés, tanto maná, maná en el día, maná en la tarde, maná en la noche. Ya tanto maná, queremos comer carne. Y nos tienes que dar carne. Para eso hemos dejado nuestro pueblo ya, que comíamos carne, aunque sea una vez al mes. Pero aquí queremos comer carne. Era un pueblo rebelde. Era un pueblo desobediente, como muchos cristianos que están en las iglesias. A su nombre. ¿Y qué dijo Moisés? Fue donde su padre: Señor, tus hijos no quieren comer maná, ya no quieren comer maná, quieren comer carne. Entonces dice la Biblia que del cielo descendían las codornices.